lo que el ejercicio 47 que dice obtener el equivalente de Thevenin de la red que se exhibe en la figura 5.89 y B qué potencia se proporcionaría a una carga de 100 ohmios entre A y B. Entonces empecemos buscando el voltaje de Thevenin, ¿sí o no? Sería el voltaje que hay entre las terminales A y B con el positivo en A y la referencia en B, ¿sí o no? Entonces tenemos aquí el siguiente circuito y queremos el voltaje que hay en la corriente, en la fuente de corriente dependiente. Si nos hacemos un LSK aquí en B, vamos a tener esta corriente V menos 20 entre 40, esta corriente V entre 200 menos esta corriente. Como aquí tenemos un circuito abierto, toda la corriente va a venir por esta rama. Entonces menos, porque va entrando al nodo, 1.5 y 1 igual a 0. Entonces I1, esta corriente de aquí va a ser igual a V entre 200. Si metemos I1 aquí, nos va a quedar lo siguiente. Una ecuación de primer grado que si la resolvemos, nos va a quedar que V es igual a 239 voltios o 22.22 voltios. Entonces el voltaje de Thevenin es el voltaje que hay en esta corriente, en esta fuente de corriente dependiente, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos, si ponemos aquí la referencia, aquí vamos a tener el voltaje V, aquí vamos a tener un voltaje, aquí vamos a tener otro voltaje. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a este voltaje menos este voltaje, porque la suma de este voltaje y este voltaje nos da V. Entonces VTH debería ser igual a V menos el voltaje en la resistencia de 100, ¿sí o no? Por ley de Ohm sabemos que V es igual a I por R, pero en este caso va negativo, ya que la corriente viene en sentido opuesto, ya que la corriente viene entrando por el negativo de la resistencia, ¿sí o no? Entonces si sustituimos va a ser igual a menos I, que 1.5 y 1 por la resistencia de 100, ¿sí o no? Que es lo que tenemos aquí, V menos 100 por menos 1.5 y 1. Si tuvimos el valor de V de I1, perdón, como V entre 200, y ahora sustituimos el valor de V 22.22 y hacemos operación, vamos a tener que es igual a 350 entre 9. Ahora tenemos que recordar que aquí hay una X, nos va a quedar así, de esa manera, ¿verdad? Ahora para la resistencia de Thevenin vamos a usar el método de la fuente de prueba, ¿sí o no? Vamos a meter una fuente, puede ser de voltaje o de corriente. Si ponemos una de corriente, vamos a buscar el voltaje que hay en esa fuente. Si ponemos una de voltaje, vamos a buscar la corriente que pasa por esa fuente. Nos conviene más poner una de corriente aquí, ¿sí o no? De 1 amperio, porque el voltaje va a ser igual simplemente al voltaje que está aquí. Entonces vamos a hacerlo así. Nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a tener el circuito, ¿verdad? Vamos a tener 3 mallas y vamos a tener 2 nodos. Entonces nos conviene más hacer un análisis nodal, ¿verdad? Como esta corriente, ¿verdad? Como esa fuente depende de esta corriente, no nos convendría un testador de resistencia en paralelo, nos conviene mejor dejarla así. Si empezamos haciendo un LSK aquí en este nodo, ¿verdad? Nos va a quedar lo siguiente: esta corriente V1 entre 40 más esta corriente V1 entre 200 más esta corriente V1 menos VP entre 100 es igual a 0. Si la simplificamos, vamos a tener que 4V1 menos VP igual a 0. Si hacemos un LSK en el segundo nodo, vamos a tener esta corriente que entra, el 1.5 y 1,
Bueno, esta corriente que entra, menos 1, más esta corriente que sale, VP menos 1 igual a 100 es igual a 0. Si la simplificamos, si metemos que I1 es igual a V1 entre 200, vamos a tener lo siguiente. Y si simplificamos eso, vamos a tener que menos 7V1 más 4VP igual a 400. Entonces vamos a tener el siguiente sistema de ecuaciones. Por cualquier método que resolvamos, que usamos para resolverlo, tiene que darnos que V1 es igual a 44.4 y VP es igual a 177.8 voltios. Si usamos ley de Ohm, la resistencia de Thevenin tiene que ser igual al voltaje de prueba entre la corriente de prueba, ¿sí o no? 177.8 entre 1 es igual a 177.8 ohmios. Entonces el equivalente de Thevenin va a ser el siguiente. Para la parte B vamos a poner una resistencia de 100 ohmios entre las terminales A y B y vamos a buscar la potencia que se disipa, ¿sí o no? Entonces aquí tenemos esta corriente, vamos a ponerle I. Esa corriente I va a ser igual a 38.89 entre 277.8. Eso es igual a 0.14 amperios. La potencia entonces va a ser igual a la corriente cuadrada por la resistencia, 0.14 al cuadrado por 100, es igual a 1.96 vatios. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.